Hola, ¿cómo están? Bueno, bien. Vamos con nuestra segunda parte de la clase. Vamos a hablar acerca de las prácticas en distintas organizaciones frente a esta relación de la vigilancia, de la prospectiva y de la premiación, un poco de metodología y, como les decía, en la práctica, cómo cada una de ellas o de diferentes organizaciones en Latinoamérica han venido desarrollando estas relaciones. Entonces, hablaremos de cuáles son esos vínculos, si bien ya los empezamos a esbozar en la primera parte, cuáles son esos vínculos en la prospectiva, entre la prospectiva y la vigilancia, experiencias de vigilancia y prospectiva en Latinoamérica, experiencias de vigilancia y prospectiva pues en Argentina, donde si bien yo soy colombiana y resido aquí en Argentina, entonces más o menos conozco el panorama, pero no vas contando nuevas experiencias muy interesantes, hablarles un poco de cómo nosotros en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos desarrollado esta práctica en nuestros equipos de trabajo y etapas de los proyectos y elementos comunes que hemos encontrado revisando, estudiando, explorando cada una de estas prácticas. Ojalá les sirva. Y unas recomendaciones para la sostenibilidad técnica, económica y política e institucional de estas unidades de trabajo. ¿A qué nos referimos con unidades de trabajo? Estos equipos que se arman en el interior de las organizaciones, de cómo vender, entre comillas, o cómo ofrecer mejor ese tipo de conocimientos, porque si bien la práctica, la teoría, esto que estamos enseñando o que estamos aprendiendo nos dice que es importante, a veces en el día a día o ante las crisis o ante la gestión diaria o ante otros temas que son mucho más prioritarios en la gestión cotidiana, pueden quedar como buenas prácticas, pero que no son tan factibles de desarrollar por los recursos que implica o por las metodologías que implica por implicaciones económicas, políticas y por diferentes restricciones que siempre se presentan. Entonces, ¿cuáles son los vínculos entre la prospectiva y vigilancia? Como lo veníamos diciendo, la prospectiva proporciona un contexto y una visión para ubicar a la organización, y la vigilancia y la inteligencia le dan un marco de referencia que le da sentido. La vigilancia tecnológica tiene sentido si permite a las organizaciones anticiparse. Es decir, si yo empiezo a encontrar información que me da pie a identificar esos cambios emergentes o que están trabajando en otros lugares del país o del mundo, entonces me permito anticipar y ver, observar esos cambios que se están dando, como lo dijimos en la primera parte, lo de la gestión del cambio, y así reduzco riesgos y eso de alguna otra forma me estoy preparando con una visión más de mediano plazo hacia posibles escenarios posibles o futuros posibles. Algunos productos o documentos o así como uno habla de insumos, resultados que pueden generar esas prácticas, en perspectiva uno que puede ver análisis de tendencias o de megatendencias y factores de cambio que se pueden dar en otro lugar, pero no solo quedarse con las tendencias, sino también, porque la tendencia es como lo más pesado, se puede ver también esas pequeñas rupturas o esos hechos emergentes de futuro que de pronto no son tan fuertes, pero a mí me sirven mucho y me pueden dar información sobre que puede venir un cambio abrupto, me da escenarios, me da pronósticos, que es más hacia la proyección, tecnologías críticas que se pueden estar trabajando en otro lugar, mapas de caminos tecnológicos o más conocidos como roadmaps, y prioridades de investigación y recomendaciones de política. Y en vigilancia es algo más del hoy, entre el presente y el corto mediano plazo, por ejemplo, mensajes de alerta o un sistema de vigilancia de cambios, boletines técnicos, boletines específicos, boletines genéricos, perfiles de competidores, de clientes o de pronto de actores de influencia que necesito estudiar, y va más hacia complementar los planes de acción porque me genera información pues estratégica. O productos con mayor amplitud o con un carácter más especializado, puede ser una evaluación tecnológica en profundidad, puede hacer un trabajo de previsión estratégica o un análisis de situación tecnológica. Para hablar un poco acerca de cómo se ha dado en Latinoamérica, digamos que todos los países, unos con mayor fuerza que otros,
han creado instituciones, centros, programas y proyectos que han intentado hacerlo de una forma más sistémica y organizada. Hay redes latinoamericanas de prospectiva, hay redes latinoamericanas de vigilancia tecnológica, y también depende de los momentos de los países en donde se nota más fuerza o no de estos movimientos. Estas son algunas de las organizaciones que nosotros como ministerio estamos atentos a lo que hacen, lo que nos ha parecido interesante. Nos hemos encontrado con equipos de profesionales que han estudiado muy bien este tema, y entre ellos está el CGE, que es el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos de Brasil, que son un brazo técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Ellos son especialistas en prospectiva y en vigilancia, y sobre todo en hoja de rutas tecnológicas. Está la Corporación Colombiana de Investigación Agrosavia, quienes han de unos años para acá empezado a desarrollar ejercicios de vigilancia y prospectiva. El SENA, nos gustó esta investigación agropecuaria porque ellos, al igual que el INTA en Argentina, trabajan mucho en el sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario. Está el SENA con la Universidad del Valle, que establecieron el sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia organizacional previos. Es, creo que uno de los, en Colombia, por lo menos de los intentos más organizados y sistemáticos que hay de armar un sistema para una organización tan grande como es el SENA. Está en Perú el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos profundizan mucho en la capacitación, en la divulgación y en la formación de la gente. Y está en México el Instituto Politécnico Nacional Tecnópolis, que son más especialistas en vigilancia y en el apoyo a los investigadores y a los grupos de investigación o empresas a encontrar temas relacionados con propiedad intelectual y apoyo de información tecnológica para los actores que pertenecen a la institución política, como un brazo técnico de la universidad. Aquí este es un ejercicio de comparación, si bien no es exclusivo, esto fue lo que personalmente pude detectar, es un ejercicio que hice hace algunos años, en donde me di a la tarea de leer todo con información secundaria, en que, como, cuáles eran las prácticas más recurrentes por parte de estas organizaciones que les nombré, y en común hay una etapa. Bueno, vamos a encontrar etapas comunes. La primera etapa común es que se generan condiciones para el desarrollo de estudios, condiciones políticas, económicas y técnicas, en donde ante todo hay que formar equipos de trabajo, se promociona la disciplina, hay mucha divulgación, socialización de estas disciplinas, para qué sirve, por qué es importante, congresos, seminarios, bueno, toda la apertura de condiciones para empezar a trabajar en el tema. Luego hay un trabajo de diagnóstico, unos aplican por el DOPA, otro por análisis de contexto productivo tecnológico, estado del arte, mapeo de actores, análisis estratégico del entorno. Todo, como les dije en la primera parte, una línea de base acerca de lo que hay en los diferentes contextos. Luego hay un trabajo de vigilancia, prima mucho el benchmarking y la identificación y análisis de tendencias tecnológicas con base en la consulta de patentes o de análisis de referentes internacionales, de benchmarking. En universidades también prima mucho el estudio del estado de la técnica, donde se busca una tecnología y se explora acerca de los diferentes actores o investigadores que están investigando este tema, quiénes son los principales investigadores, los principales centros de investigación, las principales líneas de investigación, como hacia dónde va el estudio, pues, de determinadas tecnologías de interés para cada una de la organización. O sea, identifican esos referentes internacionales y las prácticas, hacen escaneo tecnológico, scanning, o estudio de clientes, o sea, como de competencia. Luego de que hacen esa línea de base tanto contextual como tecnológica, hay consulta a expertos, y lo que más se realiza o en la práctica son paneles de expertos, encuesta Delphi y talleres de expertos. Luego se da construcción de escenarios con diferentes metodologías como perspectivas de futuro, matriz IGWA, abaco de Reiner, análisis de actores, análisis morfológico, mapa de oportunidades, y lo que hacen es organizar la información recolectada previamente para poder identificar, bueno, por dónde puede venir la cosa. Puede ser hacia escenarios positivos, negativos, tendenciales, de ruptura, probables, sobre todo se trabaja mucho sobre los probables,
Y luego hay algo de acción, porque al final los clientes o quienes se acercan a pedir ese tipo de información necesitan recomendaciones, necesitan pautas para trabajar, y aquí es donde entra la planeación estratégica, porque al final, por eso a veces se habla de perspectiva estratégica o inteligencia estratégica competitiva, porque todo lo anterior son insumos, pero ¿para qué? Como lo hablamos en planeación. Entonces se hacen diseño de estrategias institucionales, se analizan y se jerarquizan los escenarios como para saber a qué apostarle, se identifican factores críticos de vigilancia que es importante tenerlos siempre como monitoreando. Entonces se pueden establecer boletines o sistemas de alerta temprana, y luego arman también productos y servicios como estudios técnicos, boletines, servicios de información competitiva, reportes o ya como coaching con determinados actores como empresas o centros de investigación, y programas de capacitación como una forma de darle continuidad pues al ejercicio que se haya emprendido. En Argentina, en vigilancia, el INPI, la Universidad del Litoral, el Observatorio Vinícola de Argentina, el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Cuyo y el Instituto de Investigación Prospectiva del INTA, diría que son las organizaciones que más trayectoria han tenido en cada uno de estos temas, representan organizaciones muy importantes del país, y ellos han logrado o han trabajado mucho por aterrizar la vigilancia y la prospectiva en recomendaciones de política tecnológica, de política pública, en la medida en que se ha podido gestionar, pero han y pretenden avanzar más allá de lo técnico, y tienen equipos de profesionales de muy alto nivel. Haciendo el análisis, en el caso de vigilancia, se trabaja mucho en la recopilación y procesamiento de información técnica de documentos y patentes, sobre todo en las universidades, búsqueda de antecedentes de patentes, modelo de utilidad, diseños y modelos industriales, como búsqueda de antecedentes para los grupos de investigación que quieran patentar, tendencias nacionales de patentamiento, identificación de tendencias tecnológicas, información sectorial. Les recomiendo que visiten la página del Observatorio Vitivinícola, es un muy buen ejemplo de, de escaneo de información para un sector específico como es el vino, y diagnóstico de necesidades de información en otras dimensiones diferentes a las tecnológicas, como la económica, social o ambiental, o también normativa y jurídica. Dentro de los productos que ellos ofrecen son servicios de información tecnológica, servicios de consulta, base de datos de patentes y también de la interpretación, estudios sectoriales, boletines temáticos, transferencia de este conocimiento, y en general, como tienen ya la capacidad de participar en grandes consultorías para poder generar recomendaciones. Y bueno, cada consultoría tiene todo su armado, todo su diseño, tanto de la estructura de los equipos de trabajo como metodológico, y este es un gran trabajo que por lo menos estas organizaciones están en capacidad de hacerlo. Frente a perspectiva tecnológica, tanto la Universidad de Cuyo como del INTA, ellos han trabajado en estudios Delphi, en construcción de escenarios, en planes prospectivos estratégicos, estudian tendencias, han hecho bastante capacitación y formación de muy alto nivel, y en productos y servicios difunden y promocionan la prospectiva tanto a nivel interno del INTA y de las universidades como a nivel externo, son referentes en Latinoamérica en este sentido, actividades de capacitación, servicios de asesoría a nivel provincial, también en Mendoza, y a nivel nacional, con el Ministerio de Agroindustria, articulación de redes de cooperación interinstitucional, y también informes y estudios de prospectiva tanto a nivel global, regional, territorial, sectorial y ambiental. En el ministerio nosotros empezamos en la práctica, bueno, prospectiva inició más o menos en el año 96, y luego por unos financiamientos que se obtuvieron del Banco Mundial en el año 2010 también se empezó a trabajar en proyectos de mayor envergadura. El programa de INTEC también nació en el año 2010, también se han desarrollado estudios interesantes de búsqueda de información tecnológica, que es como la especialidad, y está el programa Sumar Valor del programa de propiedad intelectual. Todo esto hacen parte de la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero más que presentarlos como parte de una estructura burocrática, por llamarlo así, una estructura organizacional de un ministerio, son equipos de trabajo
que han venido trabajando desde el año 2010 en una formación técnica y académica en estos temas y por el trabajo en diferentes ambientes son reconocidos o son no reconocidos. Frente al programa de prospectiva, lo que hemos hecho han sido estudios prospectivos sectoriales y tecnológicos. Tenemos un manual de prospectiva que está en la web, tenemos algunas recomendaciones de prospectiva y planeación estratégica a nivel interno del ministerio, y en vigilancia, aquí en este cuadrito, está un poco las líneas de trabajo que van desde la sensibilización, la capacitación, la formación de cursos, como en este caso, está la Red Nacional Tecnor, la Antena, unidades territoriales, formación de capacidades, estudios panorámicos, guía de vigilancia, la promoción y el fomento de la norma de vigilancia en el país y proyectos de colaboración estratégica interinstitucional. Y a nivel interno hemos últimamente hecho trabajos o ejercicios para unir la prospectiva, la vigilancia y la propiedad intelectual a nivel interno. Rápidamente les quisiera mostrar un esquema de trabajo que en el Ministerio hemos planteado como para desarrollar prospectiva, y es como una línea base, una hoja de ruta a la hora de afrontar un tema, en donde primero identificamos el foco del trabajo, trabajamos mucho en especificar sobre qué lo queremos hacer, luego vemos el sistema, cuáles son los actores, cuáles son las variables que queremos estudiar, para qué, por qué, dónde, el alcance territorial o sectorial, o la línea de trabajo, si es más política, es más técnica o más alimentaria o más, bueno, cada trabajo tiene su propio énfasis. Consulta expertos, nos preocupamos mucho por la diversidad de los expertos a entrevistar, a consultar. Luego una construcción de escenarios o una identificación de tecnologías críticas, depende del alcance del trabajo. Luego agenda de investigación y desarrollo, porque al final los resultados de nuestro trabajo queremos que estén como en manos del ministerio y que sirvan para una retroalimentación interna. Y últimamente hemos avanzado en la propuesta de recomendaciones estratégicas ya un poco más amplias, y a este paso de ir más allá del estudio lo llamamos ejercicio de postprospectiva, en donde entra la divulgación, donde entra la publicación de los documentos y lo que se hace con los resultados. Es un trabajo no delicado, es un trabajo que hay que hacer, es más de gestión de los resultados, que esto es algo que también les queremos compartir. Uno aprende desde lo técnico, lo conceptual, lo académico, pero al final lo importante es para qué se hace todo esto, ¿no? Y es romper esa barrera conceptual y técnica para que tenga una utilidad y un fomento, y en eso hoy estamos más preocupados o estamos más interesados en aprender a gestionar todos estos resultados, pues para poder lograr cambios, que es lo importante. En cuanto a la vigilancia, la hoja de ruta que hemos aprendido a construir es primero la generación de esas condiciones institucionales, es decir, qué tema interesa, por qué interesa, para qué serviría, a quiénes le serviría, cómo analizar el foco. Luego seleccionamos el tema de interés, elaboramos un modelo conceptual de este tema, identificamos la fuente de información que nos interesa, definimos los términos claves, construimos las sentencias de búsqueda, que es lo que mi compañero ya les ha enseñado, pero aquí les estoy dando un panorama rápido como para que se den cuenta de todo el esquema de trabajo unido con el de prospectiva. Se busca la información, se validan los resultados, se obtiene el corpus de información y se hace un análisis hasta las conclusiones del estudio y la difusión. En cuanto a los resultados, como la idea acá es mostrarle la relación entre prospectiva, vigilancia e inteligencia, lo importante de estos estudios es que se den con una mirada mucho más global, es decir, que no se centren solamente los resultados en lo tecnológico, sino de alguna otra forma se logren analizar otros factores que a veces priman sobre las decisiones. Entonces, en el caso de agroindustria, de ciudades inteligentes y de bioeconomía, se busca esa amplitud en la mirada del sistema, y cuesta porque a veces los temas son muy complejos, entonces se requieren de muchas miradas, entonces muchos expertos, consultas, talleres a la hora de redactar las conclusiones. De pronto con una mirada mucho más focalizada lo hicimos con el Ministerio de Economía, en donde se identificaron tecnologías críticas, y en vigilancia se han hecho
varios ejercicios también con una mirada a futuro, en donde hemos trabajado temas del sector espacial, de inteligencia artificial en salud, de industria 4.0, de agricultura y ganadería inteligente, ciudades inteligentes. Entonces, hemos procurado que a la hora de hacer vigilancia, vigilemos tecnologías emergentes o tecnologías maduras que en otros países ya se están desarrollando y ver cómo ese tipo de información puede alimentar las políticas de fomento que lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto es un poco de publicidad de nuestro programa, pero es para mostrarles que hay diferentes formas de trabajar esos temas. No todo está escrito en la literatura, hay que ensayar, hay que probar. Y una de ellas es la antena tecnológica, que es un software que busca información, y están las antenas territoriales, que básicamente es un proceso de capacitación y de formación de capacidades en el territorio, donde todo esto que les estamos diciendo a ustedes también en cada territorio en los últimos 10 años se ha enseñado, se ha formado, la gente lo ha tomado, lo ha adaptado a sus necesidades territoriales, y algo de lo que les voy a hablar más adelante es que cómo trabajar, cómo fomentar la sostenibilidad de estas unidades de trabajo para que estas capacitaciones no se pierdan y las instituciones logren poder potenciar el conocimiento, la intención, la creatividad, la iniciativa de poder lograr, como les decía, traspasar estas disciplinas a la generación de cambios reales. Entonces, como elementos comunes del trabajo, recomendamos primero, o sea, después de haber hecho pues esta revisión o como este repaso, es primero generar las condiciones institucionales. Es decir, si ustedes quieren llevar este tema a cada una de sus organizaciones, primero sensibilizar, capacitar, divulgar, hablar con los diferentes niveles, desde el más alto al más bajo. El más alto porque ellos van a ver la importancia de esto para implementarlo, y los más bajos también para que saquen tiempo para que se capaciten. Entonces, formación de capacidades en las diferentes disciplinas. Esto no es solo de ingenieros, esto es de todas las disciplinas, porque cada disciplina le busca la forma de adaptar, el buscar información y el mirar a futuro. O sea, eso no es de, estos conocimientos, estas prácticas no corresponden a una disciplina en concreto. Es el hecho de buscar información y de pensar a futuro qué puede pasar. Algo que individualmente lo hacemos siempre, y formar equipos de trabajo. Luego, optar por un foco inicial en donde yo acuerdo, busco los actores interesados, busco los socios, con quién puedo trabajar, defino el alcance del trabajo y establezco como un equipo de trabajo tanto de expertos como de técnicos para iniciar. Luego exploro la información en donde miro quién puede estar haciendo cosas similares a lo que yo quiero hacer, hago un diagnóstico, describo el sistema, miro el estado del arte, identifico esas tendencias tecnológicas o qué puede estar sucediendo alrededor de lo que yo pretendo explorar. Puedo hacer benchmarking, mapeo de actores, quiénes son los líderes, como lo decía, en mi país o a nivel regional o a nivel internacional, o sea, por dónde viene la cosa, todo como esa primera parte de exploración, lo que en la primera parte les hablé de línea base, identificación de tendencias, bueno, aquí lo llamo exploración. Luego están las consultas estructuradas, es decir, ¿a quién le voy a consultar? Si voy a hacer un panel de expertos, si voy a hacer un Delphi, si voy a ir a las bases de datos, o sea, información secundaria, o voy a ir a la información de mercado también como información secundaria, o sea, ¿de dónde voy a captar la información? Que esto es más como de vigilancia o de prospectiva, si voy a ir a información primaria y voy a partir del conocimiento experto. Entonces ya sería como gestión de conocimiento, ¿no? ¿Cómo hacer para identificar ese conocimiento crítico que necesito para mi trabajo? Luego de que hago todo eso, preparo los resultados. Entonces, si es prospectiva, diseño escenarios de futuro, o hago recomendaciones, oriento acciones, estrategias, políticas, plan estratégico, o recomendaciones en cambios de proceso, o bueno, tantas cosas que de alguna otra forma pueden surgir o necesitar en cada uno de los trabajos, organizaciones, o hacer un roadmap, una hoja de ruta, una recomendación de compra, de adaptación, bueno, estrategias como lo vimos en la primera parte con el diseño de estrategias. Y por último, la divulgación, que precisamente como estamos en una etapa de sensibilización, de capacitación e información, es mucho más importante, que es donde yo saco a la calle el documento, lo edito, que quede lindo, que a la gente le guste, que tenga colores, que sea con un lenguaje sencillo, bueno, toda esta magia de la comunicación
haciendo artículo o publico un artículo técnico o en un congreso o armo una guía metodológica, un diseño multimedia o armo un flash o bueno, tantas piezas de comunicación que se pueden adaptar pues a las nuevas formas, pero siempre tratando de sensibilizar y tratando de comunicar y de poner en valor el trabajo realizado. Puedo generar boletines, armar eventos o llevar los eventos a determinadas reuniones importantes, armar una plataforma web, una página web o una base de datos. Puedo dar servicios de información tecnológica, sacarlo a la calle, bueno, tantas cosas que aquí es donde la creatividad juega a nuestro favor, pero siempre para poner en valor el trabajo. Es muy triste cuando después de un esfuerzo tan grande como este termine ni siquiera visibilizado en la web. Eh, pasa, pasa. Bueno, y por último, hablando de la sostenibilidad, como decir, bueno, si yo quiero armar un equipo de trabajo, ¿cómo hago para para que se mantenga, ¿no? O sea, qué ingresos va a tener, quién lo va a pagar, la gente cómo se va a formar. Entonces, una de las propuestas que nosotros trabajamos es que primero tiene que haber una sostenibilidad técnica, es decir, que se conozcan metodologías, que la gente se forme, que la gente se motive en aprender todo esto, en trabajar la interdisciplinaridad, en hacer convenios, en llevarlo a la Academia de Estudios de Posgrado, como en este caso se está haciendo, fomentar alianzas internacionales para que los equipos de trabajo se motiven, amplíen su visión sobre los trabajos, invertir en infraestructura técnica, fomentar, bueno, todo de tal forma que desde lo técnico el equipo no se quede atrás porque esto cambia abruptamente, si no bien en lo conceptual, sí en las herramientas tecnológicas o en las bases de datos o en las páginas web o lo que vienen haciendo otras organizaciones de mayor nivel y uno queda pues sorprendido de cómo la habilidad para manejar ese tipo de información. En lo económico, pues o en lo posible, siempre contar con recursos financieros para fomentar esos proyectos que son de corto y mediano plazo. Un esfuerzo de estos mínimo dura un año, pues depende de la complejidad. Entonces, saber que el equipo cuenta con esos ingresos o cuenta si quieren adquirir una licencia para bases de datos o si quieren adquirir una suscripción o pagar una herramienta de data mining o desarrollar un software propio, bueno, tantas cosas que se necesitarían inversión, de pronto no son grandes inversiones, pero sí saber que se cuenta con los recursos. Y por último, y no menos importante, la sostenibilidad político-institucional, es decir, siempre mantener como vivo ese interés por parte de las autoridades de lo importante que es esto, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, vincular a las autoridades en la toma de decisiones de los estudios, si salen los estudios, mostrarles los avances y que estén alineados al plan estratégico vigente o al que se quiera armar, articular constantemente los intereses de la organización con otras organizaciones y que los trabajos sean, por ejemplo, una excusa, un camino, un motivo de convocatoria. Innovar en el diseño de estos servicios y productos y que lleguen a las personas y que fomenten nuevas ideas, generar estrategias y herramientas de comunicación interna y externa que facilite la llegada de estos productos, fomentar el diseño de planes estratégicos, no solo en ciencia y tecnología, sino también en mercadeo, en capacitación, o lo técnico, de reingeniería, no sé, hay tanto por descubrir que eso también merece mucha creatividad y merece muchas propuestas innovadoras para que cale y para que siempre, digamos, esta información agregue valor. Entonces, eso les traía por hoy. Fue rápido, pero la verdad es muy profundo lo que dije porque es la práctica. O sea, una cosa es aprender estos conceptos, aprendérselos como de memoria o ir a los libros o a los grandes referentes y por otro lado llevarlos a la organización, saberlos vender, saberlos proponer, empezar con proyectos piloto de corto alcance para empezar a gatear, antes de salir a correr, empezar a gatear, ir armando los equipos de trabajo, ir viendo y siendo muy hábil en empezar a combinar con otros conocimientos de la empresa, de la universidad, para que tengan valor y así empezar un camino donde se combina, como lo dije en la sostenibilidad, lo técnico con lo político, institucional, organizacional y que ojalá de rendimientos económicos y financieros. Bueno, esto les traía para hoy. Muchísimas gracias por la atención, tanto a la parte 1 como a la parte 2, y espero que deje más inquietudes.
que certezas, como siempre, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias.